Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por estar hoy en Hablando de Canadá y contarnos tu historia. No, de nada. Gracias a ti por el canal, que me encanta. Y así a ver si ayudamos a gente que quiera ir a Canadá con alguna idea. Claro que sí, seguro que lo que vas a compartir hoy, la información va a ser súper interesante y va a ayudar a mucha gente. Pues para comenzar me gustaría que te presentaras, quién eres, de dónde vienes, Victoria. Bueno, pues soy Victoria, Victoria de la Puente, y soy de Valladolid, pero bueno, toda la vida he estado viajando mucho y bueno, y por eso empezó todo, ¿no? Por mi afán de conocer gente, de relacionarme con otros, y me encanta viajar y es algo que ha sido un patrón en mi vida Y siempre. en tu caso, Victoria, un poco la razón de todo esto es porque viniste con el programa de profesora visitante aquí a Canadá. Entonces, imagino que esa era un poco la razón que te llevó a elegir ese programa, pero un poco por qué Canadá como destino, incluso cuéntanos en qué ciudad estabas. Yo llegué a Canadá con el programa de profesores visitantes. Yo con 18 años estuve en Estados Unidos. Fui de au pair primero y después estuve varios años haciendo diferentes cosas y hoy del programa ya en aquel momento, hace 30 años. Y siempre me quedé con las ganas, pero en aquel momento solo podían acceder a él los profesores que tenían magisterio. Y solo era para los profesores de primaria. Y bueno, pues hace 5 años, cuando yo ya no ni me acordaba de esto, se me cayó una agenda al suelo y me encontré la información ahí. Entonces me metí en la página web a ver si todavía existía. Y vi que existía y que además empezaba el plazo ya, justo en noviembre era. Pues me pareció una señal. Digo, esto es que tengo que hacerlo. Y bueno, pues me metí, vi que estaba en Estados Unidos y Canadá, y como yo Estados Unidos ya lo conocía mucho, pues lo eché para Canadá, pero así, yo era autónoma, tenía una academia de inglés, me iba muy bien, había crecido mucho en esos años, tenía una niña muy pequeña, o sea, que tenía 2 años, y no me planteaba realmente ir, pero digo, bueno, voy a echarlo a ver cómo se hace, qué ofrecen. Y bueno, pues con la suerte que me llamaron. eh, Hice un curso en Madrid que lo recomiendo mucho. Sí que me dio bastante información porque yo no tenía ni idea, ya te digo, y vi que lo habían abierto también a licenciados, pero nada más. Entonces, bueno, en el curso me enteré que había muchas más plazas para Estados Unidos. Había como 400 plazas para profesores y en Canadá solo había 6 o 8. Y bueno, me enteré de algunas cosas en ese curso, un poco qué hacen en la entrevista, cómo enfrentarte a la entrevista. Y bueno, y me llamaron para la entrevista, había muchísima gente y yo tuve la suerte que me entrevistaron en muy poco tiempo, en 5 minutos, y enseguida salieron a decirme que sí que me cogían. Fue todo como tan rápido que dije, bueno, pues tengo que subirme al tren, porque si pasa, pues tienes que subir. Por algo ha venido todo esto, ¿no? Imagino. Y luego además la entrevista es en abril, en marzo, abril creo recordar, y hasta agosto no te incorporas. Entonces yo dije, bueno, yo voy a decir que sí a todo, que es un consejo que yo les doy a los que se presenten. Si tienes dudas, di que sí a todo, porque luego realmente todo va pasando como muy rápido y es muy natural, ¿sabes? El proceso. Y es una suerte, la verdad, poder ir a Canadá así. A mí me ayudó mucho, sobre todo en la parte del permiso de trabajo. Victoria, ¿nos puedes contar, o sea, desde que aplicaste, cómo fue un poco el proceso? Incluso eso, pues el tema del visado de trabajo, de gestionarlo, cuánto era la duración de la estancia, o sea, cuéntanos así un poco la Sí, generalidad para comprender el programa mejor. sí, bueno, pues al principio, bueno, pones tu currículum en Profex, en una plataforma que tienen, y ellos por el currículum, bueno, tienen una serie sale en el BOE, en noviembre, salen las plazas y te piden una serie de requisitos, tanto para Estados Unidos como para Canadá. Por ejemplo, en Canadá era que tenías que tener 3 años certificados de experiencia como profesora, ponen qué licenciaturas podías tener y magisterio también. Más que nada el currículum lo subes con una serie de documentos que te solicitan, y yo creo que para comprobar que realmente cumples esos requisitos. Y ese filtro lo hace un asesor de español, digamos, que filtra los currículums que sí cumplen los requisitos, y a partir de ahí pues te dicen que sí que estás admitido y te llaman para la entrevista. Y la entrevista se hace en varios días, y en Canadá solamente hay en Calgary, en la provincia de Alberta. ¿Y es por alguna razón que solo hay en la provincia de Alberta?
Creo recordar que alguien me comentó, pero no sé si es fiable la información, que se animaron porque vieron que el programa en Estados Unidos ya llevaba muchos años y funcionaba muy bien. Había muchos colegios en Calgary que iban a cerrar por falta de niños, por falta de gente, y entonces decidieron hacerlos bilingües. Pero la provincia de Alberta necesitaba profesores. Vale. Entonces les pareció un programa muy bueno. Además, bueno, pues sus colegios, los colegios que se hicieron bilingües, se transformaron en ISAs, International Spanish Academies. Como que les daba un prestigio decir que, bueno, que era con un programa internacional, y lo vendieron muy bien y se les llenaron los colegios de niños. Sí, que las familias aplicaban a lo mejor más a esos colegios porque les ofrecía algo distinto. Y porque había muchísimas familias ya de hispanohablantes, y entonces, claro, demandaban esa parte que no tenían. Además, estos colegios, los colegios estos bilingües en Canadá, pasa un poco como en España, que en Canadá tienes que ir al colegio que te toca, depende de la zona en que vives, ¿no? Pero los bilingües no, porque son una educación, digamos, especial, entonces puedes elegir al que tú quieres ir. No tienes que vivir al lado. Vale. Entonces eso también era una ventaja para muchas familias, que aunque no vivían al lado podían solicitar esas plazas. Y sí que sé que han estado negociando también con Vancouver, que lo han querido hacer allí, pero al final siempre dicen, el año que viene lo vamos a hacer. Y al final no... Sí, que no han llegado a acuerdos o lo que sea, pero como que está ahí también Este año planteado. creo que lo han hecho en China, que creo que ha salido también el programa para China, Reino Unido también. Gracias, perdona por el inciso, puedes seguir contando como el proceso, digamos. Estábamos en la entrevista. Y luego vas a la entrevista en Madrid, que se hace en varios días, y ya una vez que te dicen que sí en la entrevista, pues ya se supone que estás contratada, no firmas el contrato todavía. Luego hay varias cosas que sí que yo no sabía, y que, bueno, para que la gente lo sepa cuando llega a la entrevista. Depende de los estados de Estados Unidos y a veces de algunos colegios de Canadá. Pasas esa entrevista, que digamos que es como el primer filtro, pero luego te hacen hacer otra entrevista por Skype con el director del centro. Otra cosa que me parece interesante que puedo aportar, que si solicitas Canadá y por lo que sea, no, por ejemplo, ellos necesitan profesores de matemáticas y tu perfil es de lengua, no es porque seas mal candidato o lo que sea, es que no necesitan gente de lengua. Entonces el asesor ayuda y desvía la entrevista, y entonces te pueden entrevistar para Estados Unidos. Entonces el asesor intenta que aún así pases la entrevista, pero a través de otro estado. Y luego una vez que te dicen que sí, tienes eso, digamos que si eso es en marzo hasta que casi tienes que venir porque el colegio comienza, entonces tienes que preparar tema de visados, o son ellos los que lo preparan, o es el colegio. No lo preparan ellos, pero sí te mandan una serie de documentos que ayudan mucho. A mí por lo menos me sirvió para decidirme ir. Porque, bueno, el día de la entrevista conocí más gente que iba a Canadá, entonces hicimos un grupo de WhatsApp y entre nosotros nos ayudamos mucho para hacer el permiso de trabajo. Y luego ellos, el asesor, te manda una serie de documentos y te manda un montón de emails. Oye, mira, que una persona ha tenido esta duda, entonces se resuelve así. No te pueden ayudar con temas de inmigración porque se supone que está prohibido, pero sí te dan las claves, pues mira. Por ejemplo, ¿a tu marido le dieron un permiso de trabajo abierto ligado a ti, imagino? Vale. Si tu permiso de trabajo está ligado al colegio que te ha contratado, no puedes trabajar en otra cosa, pero el de tu marido o el de tu pareja, tienes que probar que es tu pareja, te van con permiso abierto. Entonces ellos pueden trabajar en lo que quieran. Y luego tienes que hacerte un chequeo médico en Madrid. Claro, y el tema de las niñas, por ejemplo, la escolarización de las niñas, ¿podían ir a ese colegio? ¿Podías elegir? Bueno, yo como conocía a esta chica, la pregunté por los colegios de la zona, y ella llevaba a su hijo a un colegio que me encantaba porque todo lo hacían a través del arte. Aprendían todo a través de proyectos artísticos. Entonces me enamoré del cole. Esto fue una de las cosas que me disgustó al principio. Bueno, que te vas a encontrar cosas que, aunque tú seas, yo soy muy cuadriculada y lo tenía todo planificado, porque claro, cuando vas con familia lo tienes que tener todo un poco cuadrado. Bueno, yo ya estaba como que ya iban a ir a ese colegio, ya contacté con el colegio, me dijeron que sí, que tenían plaza para las dos, bla, 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 bla. Bueno, pues cuando llego allí yo había alquilado ya una casa, y resulta que la casa estaba a una calle fuera del scoop del colegio, el mapa que te digo que tienes que ir al colegio que te toca, con lo cual no podía llevarlas a ese colegio. Entonces me llevé un disgusto enorme porque ¿qué hago? ¿Dónde las llevo?
¿qué hago ahora? Además, al principio mi marido no iba a ir y claro, no teníamos coche. El colegio este me pillaba a 2 minutos andando de casa, pero el que me tocaba me pillaba a 15 minutos en coche. Pues eso, cosas que te pasan que tienes que estar preparado. Yo no iba preparada y lo pasé realmente mal. Como en el cole me ayudaron, en el cole que me habían contratado me dijeron, pues tráelas aquí, pero yo no quería ponerlas en un sistema bilingüe. Y bueno, en principio me obsesionaba mucho que no estuvieran en mi cole, porque como yo tenía una academia de inglés propia y yo era la dueña, pues ellas entraban en mi clase cuando les daba la gana, me imaginaba que no iba a poder centrarme en el trabajo, me imaginaba que iba a ser un problema. Entonces, bueno, pues finalmente decidí que, bueno, mi marido se vino y pidió una excedencia y se vino y bueno, porque además otra cosa también, para los que vayan con niños pequeños, yo iba con una niña de 3 años. Y allí el preescolar, o sea, lo que es aquí infantil, no van todo el día como aquí. Aquí iba de 9 a 2 con su hermana, entraban las dos juntas, salían. Allí no, allí van 1 hora. Después van 2, me parece que iban. Me parece que van incrementando de a poco. Sí, pero no van de 9 a 2, o sea, van solo de 9 a 11 o de 11 a 1. O sea, no van todo el día, solo van 2 horas. Es que no podía trabajar y a la vez, o sea, era imposible. Y además eran carísimas las guarderías. Estuve mirando también alguna guardería. Bueno, este colegio era tan pequeño que no tenía servicio de nada, pero bueno, pues había una guardería que los recogía en un cochecito y tal. Pero es que me costaba casi como mi sueldo, o sea, era una barbaridad, no sé si 2.000 y pico dólares tenerla allí de 9 a 2. Nada, decidimos que fuera él y fue él y se encargó de la niña porque si no era un estrés constante de estar pensando qué hago con mis hijas ahora. ¿Y cómo fue su integración? ¿Cómo consideras que una vez que todo se empezó a establecer y empezaron a ir al colegio, a ir a todo, cómo fue su integración allí? Ella hablaba mucho inglés ya, porque yo desde pequeñinas las he hablado inglés y siempre pues tenía chicos ingleses en mi casa que venían y iban y estaban trabajando conmigo en la academia, entonces siempre les contrataba unas horas más para que estuvieran con ellas y entonces ellas el inglés ayudó mucho. Yo creo que ayudó mucho porque es que no lo notaron, o sea, no notaron el cambio. En mi casa no se oye la tele si no es en versión original, o sea, todo eso yo creo que les ayudó mucho porque vi que otros hijos de otros profesores lo pasaron peor con el idioma. Y el primer cole pues no conectaban muy bien con los niños. Así que al año siguiente decidí cambiarlas a mi cole, que ya me conocía la gente, ya veían que era una persona normal. Ya las di un año de charlas de no podéis entrar en la clase de mamá y tal. Y fue maravilloso, las encantó. Y en cuanto se montaron en el coche me dijeron, qué bien que nos has cambiado a este cole, mamá. Como que las trataron muy bien, las acogieron muy bien. El primer año me decían, y con lo bien que estábamos en España, ¿por qué nos has traído aquí? Y ahora me dicen, ¿y por qué no volvemos a Canadá? Que quiero ir. Joder, Queremos volver. Sí, fue buena la integración. Al final ellas también eso, estaban a gusto. Sí. Y mi siguiente pregunta, sé que por motivos personales tuvisteis que volver a España. Entonces me pregunto si sería posible como volver a través de ese programa o si tienes conocidos, por ejemplo, que se han quedado después de ir allí de profesores visitantes. Sí, en principio te contratan, bueno, ellos quieren que estés de 3 a 5 años, 5 es el máximo, pero quieren, sobre todo en Canadá, quieren que estés los 3 años, por lo menos. Yo estuve 3 años y el tercer año, bueno, me volví por temas personales. Se supone que sí puedes volver con el programa. Conozco gente que sí que ha vuelto. Tienes que descansar 1 año, me parece, o 2, no recuerdo ahora. Vale. Y luego puedes volver a solicitarlo. Claro, ¿y sería a través de 3 a 5 años que tendrías o descontando el tiempo que ya has estado? No, podrías volver a empezar el programa desde el principio. Volverías otra vez 5 años. Y bueno, volviendo a la pregunta esa, también conozco gente que se ha quedado, sí. Es difícil que sí. Yo estuve en el Distrito Católico y en el Distrito Católico creo que no. Yo nunca lo pregunté, entonces no lo sé, pero creo que no te apoyan, digamos, para que te quedes. Pero sí conozco gente en el distrito público, hay 2 distritos, el católico y el público. Y en el son públicos todos, digamos, que, o sea, se llaman así, pero es como si fuese la escuela pública en España, pero se llaman así. Y en el público sí conozco gente que le ha apoyado el colegio para que se queden, entonces les hacen un contrato al 6.º año, o sea, cuando ya acaban el 5.º, y con ese contrato, gracias a ese contrato, consiguen los puntos suficientes para echar la Permanent Residency. ¿Tienen que convalidar estudios o algo así? ¿O en realidad como están allí trabajando?
Sí, a mí me ha sorprendido que les hayan dado esa posibilidad. Supongo que lo han hecho antes y que tienen conocimiento de cómo se hace, porque tienen que tener la Alberta Certification. La Alberta Certification es lo que te certifica para ser profesor, digamos. Alberta Certification, mira, todas tus credenciales tienen que ser todas enviadas desde España, o sea, como si fuera un WES, y luego lo tienes que traducir todo al inglés. Mi marido lo intentó porque mi marido es licenciado en matemáticas y lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo porque, por ejemplo, la Universidad de Matemáticas de aquí de Valladolid no le quería enviar eso porque Claro, ¿no? decía que por la ley de protección de datos no podía. Bueno, te encuentras un montón de problemas y estuvo más de un año y pico enviando documentos solo para que se lo estudien, porque luego, cuando ya te lo estudian todo, te dicen, bueno, pues tú sí, eres licenciada y llevas 20 años dando clase, pero yo quiero que tengas un máster de Canadá. Y entonces te envían a la universidad. Claro, te piden que tienes que seguir haciendo para poder considerar que sí. Normalmente quieren un título canadiense, vamos. Conozco gente que lo ha conseguido directamente porque tenían un doctorado en educación y entonces, bueno, teniendo un doctorado en educación ya faltaría más que les mandaran a la universidad, ¿no? O Claro, sea, sí, siempre son como niveles inferiores a lo que tú tienes. Entonces, claro, si tú tienes un doctorado, pues dirán, bueno, tiene como un máster, consideran ellos o lo que sea. pero otros sí tienes que estar estudiando al menos 2 años y eso es una inversión económica y de tiempo y de todo. Pero bueno, hay gente que realmente quiere quedarse y lo Claro, hace como luego las posibilidades son buenas, o sea, dices, bueno, me voy a quedar en el cole, voy a seguir siendo claro, profesor. O sea, justo. claro. Un consejo que te darías a ti misma si pudieras volver atrás en el tiempo. Pues antes de ir a Canadá, ¿qué te dirías? Yo trabaja menos y visita un poco más Canadá. Sí, como pensé que me iba a quedar los 5 años, pues me gustó mucho o sea, yo fui realmente porque quería esa experiencia profesional, porque yo soy profesora de inglés en España, solo daba inglés. Y entonces a mí me emocionaba mucho lo de trabajar por proyectos. Y allí me contrataron pues como profesora de primaria y yo daba todo, lengua, matemáticas, y entonces me encantaba eso, me encantaba hacer lo que me diera la gana en mi clase con mis niños, con proyectos, mezclar pues matemáticas con lengua, o sea, yo quería eso, me volqué mucho, trabajé mucho, 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 me lo pasé genial, pero dejaba siempre lo de salir a las montañas y tal. Bueno, el último año, que el quinto año ya no hago nada, ya lo tengo todo hecho y tal. Por supuesto, viajé, hice cosas, pero que yo me aconsejaría trabajar menos y vivir más. Y una anécdota que tengas así del invierno, o sea, allí en Calgary también los inviernos con mucha nieve, cambia mucho las temperaturas, entonces a lo mejor una anécdota o con las Pues, niñas. pues me llamó mucho la atención que a los niños se les congelaran las pestañas o los coquetes. Por ejemplo, lo de enchufar los coches me llamaba mucho la atención, lo de, bueno, muchas cosas. Pues ir a los lagos y que estuvieran cubiertos de hielo y luego cubiertos de nieve y se tiraran meses y luego vas en verano y vas allí con las canoas y dices, madre mía, pero si es que esto tiene que tener metros y metros de hielo, ¿no? Para sujetar a tanta gente. No sé, muchas cosas así que a lo mejor de pardilla, ¿no? Porque, Bueno, o porque simplemente que como no las tenemos allí ni parecidas, es imposible claro, o eso, o cuando decían por megafonía que, claro, que hasta menos 23, o sea, 23 grados bajo cero, que no pasaba nada, que salieran los niños al recreo. Yo me quedaba en shock. Es que digo, ¿pero cómo van a salir al recreo? Pero no, luego ves que, bueno, pues que todo sigue girando, vamos, que todo funciona y que te acostumbras a todo y además hacía sol, hace mucho sol en Alberta, en Calgary, así que, bueno, lo llevé bastante bien. súper interesante, Victoria. Muchísimas gracias por estar y contar tu experiencia. Gracias a ti por el canal, que me ha encantado. Y nada, que se anime la gente a echar la solicitud a profesores visitantes.